Buenas, pues hoy tenemos aquí a David Ponce, profesor, fundador y propietario de su propia clínica David Ponce Osteopatía, homeopatía, fisioterapeuta, profesor, que lo he dicho, de toda una eminencia aquí, Bueno. donde trata especialmente las emociones y que ha publicado 2 libros que ya dan muchas pistas sobre ello, que es El dolor de la espalda y las emociones. Correcto. Y Más amor y menos ibuprofeno. Y menos ibuprofeno. Y bueno, a punto de sacar otro, ¿no? Sí, tenemos un tercer título que es El miedo duele, ¿no? Y un poco anatomía de estas emociones que nos pueden curar o a la vez nos pueden enfermar. Depende en qué sentido las enfoquemos. Sí, porque eres de los atrevidos que se enfocan en las emociones, no solo en el dolor físico, sino en que todo viene, el origen, viene por la influencia de las emociones. Desde Aristóteles, que sabemos que cuerpo y alma están unidos, no podemos separarlos. Y sí que es verdad que antiguamente se tenía en cuenta, el propio Hipócrates, que es el padre de la medicina, 400 años antes de Cristo, ya separaba estas dos partes, ¿no? El alma y el cuerpo, el propio Aristóteles. Pero sí que es verdad que con la modernización, con la entrada de los medicamentos, con la entrada de muchas cosas que han ido bien para los humanos, es verdad que la medicina se ha especializado mucho y quizá ha perdido esa magia de la personalización, de entender al paciente no solo en su ámbito físico, sino también en su ámbito emocional, ¿no? Y cuando esto pasa, el padre de la medicina osteopática, que era el doctor Steele, ya tenía una influencia en este aspecto y para él era de vital importancia tener ese aspecto de los pacientes, el cual yo he heredado porque soy continuador de esta medicina, que es la medicina osteopática, y que de alguna manera pues le doy una importancia vital. Y de alguna manera cuando a un paciente en una primera entrevista le estás preguntando por qué viene a verte, pues muchas veces surge que te explican parte de esa parte emocional que están sufriendo, ¿no? Simplemente a veces solamente con preguntar si tiene mucho estrés, si no tiene mucho estrés. Y hoy en día pues vivimos en un mundo que todo funciona rápido, que todo tiene que ser inmediato y eso pues lleva a las personas a enfermar. Y cuando no se sabe hacer esa relación entre lo físico y lo emocional, pues a veces pues cuesta hacer un buen enfoque terapéutico. Es decir, que tú lo que practicas es medicina integrativa, ¿no? Sí, por supuesto. En nuestra clínica, todos los profesionales que la integran están enfocados a hacer ese tratamiento integrador en la que, como decían los filósofos, ¿no? De que cuerpo, mente y alma están unidos, porque sí que debemos saber separar eso, la mente del cuerpo y del alma, ¿no? Esa espiritualidad tan importante que también hemos de tener en cuenta. Pero nuestro objetivo es intentar hacer una visualización de esa patología en todas esas dimensiones del ser humano que están ahí. O sea, parte de tu trabajo, que no es lo más común, es que escuchas al paciente, un poco un área como psicológica, ¿no? De ayudar, acompañar, sí. ver... Bueno, otro de los profesionales que está en nuestra clínica es una psicóloga, ¿no? En este caso, que lo que nos ayuda también es en casos patológicos ya que necesitan pues desde un alcoholismo hasta una pérdida de un familiar, hasta una depresión, pues ese es el área en que la psicología tiene que entrar. Aún así, la escucha activa que hacemos de los pacientes, pues muchas veces pone de manifiesto el hecho de que la liberación emocional se produce, incluso cuando estamos tratando. Hay pacientes que les estás manipulando, le estás haciendo una acción a nivel corporal y desencadenas el lloro, la risa a veces, sí, ¿no? Sí, sí. O una reacción emocional no esperada de lo que podría ser un tratamiento físico. Sí, sí. Muy interesante porque en el caso cuando te duele la espalda, yo puedo hablar en primera persona porque fui paciente tuya, pero previamente había ido a otra clínica y que lo primero que hicieron directamente fue una infiltración y medicación. Y sí, bueno, salí allí con un chute súper bien, pero no fui consciente de realmente el origen, ¿no? Y cuando vine a vuestra clínica, hubo una primera parte que es hablar y luego tratar. Sí, siempre dedicamos una primera hora entera a un paciente para saber un poco su escenario, ¿no? Su escenario patológico. A veces un escenario patológico no está solo en aquella parte que te duele, sino está en lo que puedas comer, en el deporte que hagas o dejes de hacer,
en tu calidad de vida emocional en cuanto a tu estrés, tu relación. A veces al paciente le pregunto, ¿está usted casado? ¿Tiene hijos? Tal. ¿Y esto para qué interés tiene? ¿No? Pues tiene mucho, porque si tienes 4 hijos de entre 15 y 8 años, probablemente tengas un nivel de estrés alto. Sí, ¿no? Y claro, eso que podemos decir, dime qué te duele y te diré lo que te sucede. Es así, ¿no? Exactamente. Un dolor de espalda, por ejemplo, en la lumbar. El dolor lumbar siempre lo hemos asociado al miedo. Y cuando a veces explico esto, dice, la oye, gente se enfada, ¿no? Bueno, más que se enfada, dice, esto no tiene una base científica. La tiene. ¿Por qué? Un dolor lumbar puede venir por cualquiera de los órganos que están inervados desde las lumbares. A veces estas conexiones no las hacemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el intestino, los ovarios, el útero, la próstata, todos los órganos que están en la parte baja reciben la inervación, es decir, su función está determinada por la cantidad de estímulos nerviosos que le llega del cerebro, pasando por columna, hasta la zona de la médula. Por supuesto, la L5 no inerva mi garganta, la inerva una cervical. Con eso podemos tener que un dolor está provocado por una víscera, pero también las lumbares inervan el riñón. Y el riñón alberga una cosa que se llaman glándulas suprarrenales. Y las glándulas suprarrenales son las que desencadenan la adrenalina y el cortisol cuando tenemos miedo. Eso lo vemos en la naturaleza. Como por ejemplo, lo vemos en los animales, ¿no? Cuando un león persigue una cebra, pues la cebra necesita mucha adrenalina, tiene miedo, pero necesita adrenalina para que su corazón lata muy fuerte para ir a los músculos para poder correr. Entonces, la cebra, cuando el león deja de perseguirla, pues de algún modo sigue haciendo su vida normal. El hombre es el único animal sobre la Tierra que sin ver al león segrega adrenalina constantemente con el miedo. Y fíjate que un pensamiento negativo, un miedo en un momento dado que puede durar minutos o segundos, deja un rastro en nuestro organismo a nivel celular de horas y a veces de días. ¿Qué quiere decir eso? Que ha generado una reacción, el miedo, la angustia, el estrés, que va a perdurar en nuestro organismo, y eso con el tiempo, incluso con los años, son lo que llamamos las enfermedades silientes, que al cabo de 2-3 años, ¡pam!, sale ese problema grave, ese infarto. A veces incluso podemos, y se ha demostrado que es así, cánceres, ¿no?, que pueden llegar a desarrollarse por estados de estrés perpetuados en el tiempo. O sea, estos impactos en nuestro organismo tienen memoria. Tienen memoria, y muchas veces, como te decía antes, cuando liberamos el sistema nervioso con diferentes técnicas, se producen reacciones emocionales importantes. Otra que me decías también, ¿no? Asociamos, por ejemplo, la tristeza y la angustia en la zona torácica, ¿no? Porque fíjate que cuando uno está triste puede tener llanto, o cuando uno está angustiado le falta el aire, ¿no? Lo primero que pasa en nuestro organismo es que dejamos de poder respirar de manera normal. Eso se produce en el tórax. Las vértebras que inervan nuestros pulmones son las dorsales, de 4, de 5, de 6. Por eso también las emociones van ligadas al organismo. Todo tiene una 100%. Relación. Todo tiene una relación. Del mismo modo que podemos tener rabia, ¿no? Y la rabia se ha asociado al hígado. ¿Y por qué al hígado? Bueno, pues porque puedes estar estimulando la secreción biliar, y la secreción biliar y el hígado van de la mano. Y podríamos dar infinitos ejemplos que nos pueden llevar a esa conclusión. La magia, ¿cuál es? Saber interpretar los signos que te da un paciente y saber utilizar las herramientas que en medicina pues tenemos. Porque estas herramientas que, aparte de escuchar, la escucha activa que decías, el identificar el dolor, luego viene una parte que hay que medicarse. Bueno, los medicamentos están ahí, son útiles, pero ya la OMS advierte, y otras entidades, que un porcentaje muy alto de los medicamentos que se usan están mal recetados, ¿no? Y por ejemplo, España está en el ranking mundial, creo que es el segundo país del mundo que más antidepresivos y ansiolíticos consume. Entonces, estamos utilizando los medicamentos de manera exagerada, el autoconsumo también se produce, y eso nos ha llevado a medicalizar las patologías. Y, por ejemplo, la tristeza, no hay pastilla que la cure, es decir, que uno debe hacer... O sea, puedo algunos síntomas aliviarlos, ¿no? Es verdad que en una depresión, en un estado emocional grave,
están los medicamentos psiquiátricos y están los psiquiatras y los psicólogos, que son muy útiles, que hacen un beneficio buenísimo, pero sí que es cierto que hoy se ha hipermedicalizado cualquier cosa que pasa. Cuando yo escribí este libro, Más amor y menos ibuprofeno, pues, bueno, como el ibuprofeno es un principio activo, no me metía con ningún laboratorio, pero en el fondo me estaba metiendo con todos. Claro, no tuviste problemas, supongo, ¿eh? Entonces, bueno, varias de las cosas que estudié es que en Barcelona la segunda sustancia más encontrada en las aguas de Barcelona era el ibuprofeno. Ah, claro, por los residuos, ¿no? Sí, sí. Claro. Sí, sabemos que hay un consumo altísimo. Hoy me duele un poco algo y tiro de un ibuprofeno. Sí, es que lo hemos normalizado y es una medicina así, que no hay que tomarla así como así. Sí, sí. Cuando otro filósofo dijo una vez que el miedo es un perro guardián de la salud y debemos hacerle caso porque nos está avisando de que algo pasa, ¿no? Entonces ahí, bueno, para eso estamos los profesionales, para intentar ayudar. Bueno, orientar, ¿no? Decir qué toca en cada momento y poder poner orden, ¿no? Y así, aparte del dolor de espalda que hemos hablado, otro dolor común mundial es el dolor de cabeza. De hecho, estos dos dolores son los que más gasto generan a nivel mundial, desde el punto de vista medicamentoso, desde el punto de vista de bajas laborales. Ajá. Entonces, sí, a nosotros vemos mucha gente con dolor de cabeza y el enfoque también es bastante importante porque tienes que saber, pues, por ejemplo, diferenciar. Hoy sufren mucho más de dolor de cabeza mujeres que hombres. Eso también está relacionado con el sistema hormonal de la mujer. Sufre dolor de cabeza muchos jóvenes. Está muy relacionado también con el abuso de las nuevas tecnologías, pantallas, etc. El descanso, la alimentación y sobre todo, otra vez, el estrés, ¿no? Y a veces la falta de ese amor, ¿no? Más amor, es decir, cuando la palabra amor es muy amplia, pero eso nos ayuda a identificar que la parte emocional puede estar también relacionada con ese dolor de cabeza. Exacto. Y así a nivel médico y homeopático, ¿qué recomendarías a una persona que tiene dolor? Vamos a hablar de un dolor normal, no algo que se tenga que actuar hospitalizándolo, ¿eh? Bueno, pues mira, yo en este entorno tan bonito en el que estamos con plantas, podemos decir que la farmacopea a nivel mundial de muchos medicamentos está basado en plantas, ¿no? Y las plantas nos han ayudado desde la historia, ¿no? Hasta la quinina, que fue descubierta para la fiebre, pues en el campo del dolor de cabeza, pues tenemos el árnica, que es una planta preciosa, el acónito, que es una planta preciosa, que aquí en Cataluña hay mucho, y que es muy tóxica, pero en dosis bajas nos podría ayudar en un dolor de cabeza. O, por ejemplo, otra como hay una nuez de la India que se llama Nux vomica, que también se utiliza mucho en el dolor de cabeza. Fijaros que las plantas nos han ayudado y siguen ayudando para infinidad de patologías y tienen que estar presentes en el día a día. Claro, es cierto que si utilizamos las plantas en vez de la medicina directamente y buenos hábitos, obligamos al cuerpo a trabajar. O sea, eso que dicen a veces, tienes que tener fiebre, no te tomes un antibiótico, pasa la fiebre que te va a curar más adelante, porque ayuda a tu cuerpo a crear defensas y a ser más fuerte. Es como cuando superamos algo por nuestros propios medios, ¿no? Correcto. De hecho, la inflamación, la fiebre son reacciones, incluso la diarrea, son reacciones del organismo que son saludables. Si tengo un poco de fiebre y me tomo un ibuprofeno o un paracetamol, estoy aliviando los síntomas propios de la fiebre, pero estoy quitándole la herramienta que tiene mi organismo para luchar contra lo que me está atacando, ¿no? Es una reacción. O sea, no cura, entonces. No cura, baja la sintomatología. Claro, en fiebres muy altas podríamos tener hasta una pérdida de conciencia. Esto se ve a veces en niños, que asusta, pero en realidad la fiebre es sana. Si tú has comido algo en mal estado, tu organismo te va a provocar vómito y diarrea. Si tú te tomas un antidiarreico y un antiemático, pues mejor no lo has podido estás dejando la ahora. toxina dentro del organismo, ¿no? Por lo tanto, el organismo tiene los mecanismos para hacerlo. Siempre controlado. Una diarrea que fuera o un vómito que fuera muy, muy extenso podría provocarme una deshidratación y podría ser grave, ¿no? Por lo tanto, estos consejos deben tomarse siempre con medida y bajo una prescripción sanitaria. Sí. O sea, hemos dejado de escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? Un poco, es decir, que sí, hemos dejado de escuchar y muchas veces hemos maltratado, también, porque del mismo modo que hablamos de
que comer sano hoy está muy de moda, que existen muchas tendencias en el comer sano. El deporte sabemos que es muy saludable para el organismo. Siempre insisto en la práctica deportiva porque muchos pacientes no se mueven, ¿no? Hay una frase de un autor, de un médico osteópata que dijo: el movimiento es la vida, ¿no? Lucas Championnet dijo: el movimiento es vida. Y el movimiento hasta el micromovimiento, la circulación, el sistema linfático, el sistema venoso, todo lo que se mueve dentro del organismo. Si yo no me muevo, mi organismo se estanca. Y en ese estancamiento, una de las cosas que hacía el doctor Steele también hablaba del estancamiento que se producía en las plantas, ¿no? Porque decía que si hay una piedra en medio de un camino y el agua no le llega, o en un huerto, pues aquellas plantas no van a poder crecer de la mejor manera. Con lo cual, ese estancamiento es muy importante. Y luego, el contacto con la naturaleza, ¿no? Es decir, nosotros que en nuestra clínica hemos puesto plantas tuyas, pues da ese aspecto de naturaleza que visualmente siempre nos ayuda. Hay gente que viene a nuestra clínica y dice: ¡guau! Es que estoy tan a gusto en esta clínica porque me da la sensación de estar en un espacio agradable. Normalmente cuando tú vas a un espacio médico, acostumbra a ser más frío, acostumbra a tener... Entonces esa parte emocional que intentamos cuidar en nuestros pacientes es también para que se sientan de entrada en un espacio confortable. Sí, exacto, con más confort. Bueno, el efecto que generan las plantas artificiales, aunque no estén respirando, no sean oxígeno, es un efecto visual. Exacto. De hecho, tus plantas están tan bien hechas que la gente nos pregunta: oye, sí. ¿es de verdad? ¿Cómo la cuidas? sí. No, bueno, pero que hay un concepto que se llama biofilia, que Correcto. es mantener en contacto al ser humano, que lo necesitamos, estar en contacto con la naturaleza, y nosotros lo aplicamos con oficinas que residen muchas horas en la mesa de trabajo. Y entonces ponemos nuestras plantas, jardines verticales o plantas que, aunque no sean naturales, consiguen el mismo efecto. Porque es el sentirte que estás, o como cuando llegas a casa y todo está ordenado, ¿no? Y que dices, que tienes tu sofá y tienes tu rincón y que viene un momento de bienestar, genera bienestar. Hoy hay estudios interesantes que hablan sobre el beneficio de los baños de bosque, ¿no? Que todos necesitamos. A la gente... Ir al bosque, ¿no? Sí, ir al bosque, abrazar los árboles, estar en contacto con la naturaleza, el verde, pues eso ayuda a nuestras emociones a estar mejor, seguro. Sí, esto ahora es necesario hacerlo como algo excepcional. Ya antes vivíamos así, ¿no? En contacto con la naturaleza. Correcto. Y ahora hay que buscar y darle nombre a una actividad que ha existido toda la vida, ¿no? Sí. Y el simple ruido que la contaminación acústica que nos da la ciudad, pues también lo mismo el silencio y el oír los pájaros y los animales, pues nos ayuda también. Sí, y también hay mucha tendencia ahora, como vamos a extremos, ¿no? Como ahora falta tanto de una cosa y vamos a otro extremo, que es con los nuevos hábitos, que hay un riesgo, ¿no? Con esto de las nuevas dietas de keto, los ayunos. Yo estoy harta de abrir Instagram y que me salgan todo lo que tengo que andar hoy, que si se me va la barriga, que no coma hasta tal hora, que coma solo proteínas, luego que si inflama los alimentos inflamatorios, los antiinflamatorios. Y bueno, es estresante. Es estresante, sí. Quizá ahí deberíamos decir que quizá pasamos demasiado tiempo viendo las redes sociales que nos inundan de información. Esa información de la que nosotros somos el producto porque hemos creado algoritmos para que nos manden aquello que nos gusta escuchar o que nos ha interesado o hemos buscado. Y de alguna forma a veces crean un conflicto, especialmente la gente joven, ¿no? Y esto lo hemos visto con el uso de la pornografía desorbitado, con el uso de otras cosas. Pero en el ámbito de la salud también vemos muchas personas que no sabemos quiénes son y nos están diciendo esto es lo saludable, esto es lo que hay que hacer, esto. Yo siempre digo que aquí hay que personalizar, siempre personalizar. En nuestra clínica tenemos una doctora que hace dietas especializadas. A veces no es tanto la dieta, sino es analizar su microbiota, ver qué está pasando en su intestino, ver sus antecedentes patológicos, sus analíticas. Entonces eso ya entiendo que la gente que aunque mire estos vídeos, pues a veces se tiene una tendencia a seguir unas modas o unos criterios de alguien que a lo mejor no sabemos quién es, ni qué especialidad tiene, ni siquiera si es un sanitario. Sí, exacto, sí. Y ahora también hay mucho fanatismo por la longevidad,
por el vivir más tiempo, pero claro, vivir más tiempo ¿a qué coste, ¿no? Primero, todo lo que implica para vivir más años, que qué sentido tiene si cuando llegas no estás en buenas condiciones. O sea, yo creo que se ha confundido un poco el concepto de que ser longevo es sinónimo de ser muy sano. Así como en el Ikigai, ¿no? Que que dicen que la longevidad es el estar activo siempre, ante lo que decías, ¿no? Que no existe la jubilación en Japón. El pensar, escuchar a la naturaleza, escuchar tu cuerpo. Y en cambio nos están vendiendo la longevidad como si fuese marketing, ¿no? Como si fuese algo que podemos comprar en el supermercado. Bueno, y muchas veces asociados a muchos productos que podemos llegar a tomar para que nuestras células estén sanas. Sí que es verdad que hay herramientas muy útiles para que las células, los famosos telómeros, que es esa parte de nuestro organismo que nos puede dar más longevidad o menos, pero al final buscar el equilibrio entre lo que oxida nuestras células y la oxigenación que le debemos dar nos ayudará a tener más longevidad. Siempre hay el caso de, mira, aquel era muy sano, tal, dio un infarto y se murió, ¿no? Entonces, conocíamos las circunstancias de esa persona, pues cada uno... sí que es verdad, hacía referencia a Japón, ¿no? Que Japón pues tiene, creo que es el mayor número de personas con más de 100 años en el mundo, ¿no? Y son quizás maneras de vivir, ¿no? Si te fijas en Japón, aparte de los luchadores de sumo, no hay mucha gordura, obesidad, ¿no? Y eso también ayuda a que el estilo de vida y la comida pues hace que la longevidad sea también relacionada directamente, ¿no? También podríamos hablar de Japón, pues porque la obsesión por el trabajo, ¿no? Que también, pues seguramente morirá gente joven con estrés, también, ¿no? cortisol, estrés, infarto, seguro, ¿no? O suicidio. Irán al ¿no? osteópata, ¿no? También. Seguramente. O el suicidio, ¿no? Que también está demasiado alto en nuestros países. Pero al final, lo que debemos, yo siempre digo, buscar la coherencia y el equilibrio en cada una de las personas. Individualizar los tratamientos es muy importante porque cada uno tiene una realidad diferente. Como decía mi abuela, cada familia es un mundo y cada persona un universo. Sí, totalmente. Y que, bueno, que no puedas... al principio de todo has dicho lo de la base científica, ¿no? Después de hablar contigo, más de 10 minutos, todo lo que hemos hablado es de términos médicos y clínicos y me estoy quedando embobada de todo cómo puedes explicar algo que la gente no coincide, o sea, que la gente va directo a la medicina y que estás dando otros argumentos. Sí, bueno, la evidencia científica en osteopatía también existe. La evidencia científica es algo que antes era llevada por asociaciones de médicos de diferentes partes del mundo y, por desgracia, hoy la evidencia científica en medicina la llevan las industrias farmacéuticas. Con lo cual, hoy podemos decir que la propia evidencia tiene sesgo. ¿Sesgo de qué? Pues sesgo de que quien elige, ¿no? Quien elige de qué hablar, en qué sentido, ¿no? Si estamos diciendo que podemos oír hasta que una universidad ha dicho que 2 cervezas son buenas para la salud, una universidad. Y en cambio hoy sabemos que el consumo de alcohol cero es el saludable, ¿no? Y así con muchas cosas. La OMS ha dicho que el consumo de carne puede llegar a producir cáncer. Y ahora escuchamos que ser carnívoros como antiguamente es lo mejor para el organismo, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a parar? ¿A quién hacemos caso, no? Bueno, yo aquí digo siempre asesorarte bien, hacer una buena criba de a quién pides consejo y saber de dónde vienen, ¿no? Incluso los propios bancos que te puedan ofrecer una inversión en un tal producto, a lo mejor, si no lo miras bien, hay vendedores de armas, ¿no? Y tú dices, yo no quiero estar ahí, ¿no? Entonces, en la evidencia científica se basa en los estudios que tienen un razonamiento y tienen una calidad de la evidencia, pero tanto en medicina integrativa, como medicina fisioterapia, como en osteopatía, como en homeopatía, hay estudios de evidencia científica que se ponen en grado A, B, C, D y que, bueno, nos aportan una información útil para saber discernir lo que nos puede ayudar o lo que no. No, son pilares que, claro, entiendo que es muy... me pongo en contra de la medicina, que no, por lo que hemos dicho antes, pero que son pilares que si tiráramos de estos, de homeopatía, de la integrativa, de osteopatía, quizá no deberíamos acudir a tanta medicina, ¿no? Eso es lo que supongo que no se quiere que se sepa, ¿no? Bueno, sí, a veces, o sea, yo siempre digo, la medicina integrativa lo que intenta es como yo siempre digo, a veces lo comparo con
con el dentista, no esperes a tener caries para ir al dentista. No esperes tener dolor de espalda para ir a ver al osteópata, porque a veces hay lo que hablaba antes de esas enfermedades silientes en las que un paciente viene por un problema en el pie cuando su problema principal está en su cadera, ¿no? Y esa alarma última que sale es su pie. Pero es que tiene la espalda torcida, la cadera está basculada, las rodillas no le duelen aún, pero él está apoyando mal y tiene, por ejemplo, una fascitis plantar, un neuroma de Morton, son patologías típicas que se producen en el pie que están en otro origen. ¿De acuerdo? Y viene por el dolor de rodilla, ¿no? Y viene por un problema que está distante del problema original. Entonces, esa medicina integrativa, lo que intentamos buscar siempre es el origen, ¿no? Lo que se llama en medicina osteopática la lesión primaria, que es intentar encontrar. Es un poco un eslabón, a veces difícil, pero que lo puedes ver desde un bebé que ha nacido con fórceps y que la compresión de los fórceps ha generado un trastorno en su cráneo que acabará dándole a la larga, con los años, un problema de su espalda. Solo el nacimiento puede ser traumático. Sí. Y antes, cuando hemos empezado, nos has dicho el último libro que trata sobre el miedo. ¿Qué tenemos que decir sobre el miedo? Wow. El gran enemigo, ¿no? Sí, dice Séneca que el miedo, dice, o lo acabas perdiendo o te acaba matando, ¿no? Ajá, pues sí. El miedo o acaba mata, contigo, ¿no? Sí. El miedo mata, ¿no? O el miedo enferma. El miedo duele y el miedo quizás podríamos decir que es una de las emociones más importantes que las personas vivimos. Todos pasamos por miedo, ¿no? Quien diga que no ha pasado por ello es imposible, porque... Necesario también. Y a veces puede ser un miedo positivo, ¿no? Miedo a algo que es algo bueno, ¿no? Si te van a hacerte un hijo y el miedo a que salga bien, que todo salga bien, pero al final es una alegría, ¿no? Pero el miedo mantenido en el tiempo enferma. Y en este último libro pues intento plasmar cómo de manera un poco científica, utilizando palabras, es un libro para todo el mundo, lo puede leer cualquiera, pero utilizando con palabras simples cómo podemos intentar gestionar ese miedo y cómo ese miedo actúa en nuestro organismo, ¿no? Porque se generan pues, sustancias en nuestro organismo que a la larga nos van a perjudicar. Poder calmarlo, poder utilizar los mecanismos para saber cómo llevarlo, pues es así. Hoy podemos tener miedo a miles de cosas. Miedo a la guerra, miedo a la incertidumbre económica, miedo a qué pasará con el mundo, miedo a perder el trabajo, miedo a perder la pareja. Hay muchos tipos de miedo y gestionarlos a veces no es fácil. Pues eso, con ayuda de un buen profesional, podemos intentar superarlo. Me parece maravilloso poder leer estos libros que parten de esta base científica y emocional, ¿no? Son como un libro de medicina integrativa, ¿no? Sí, bueno, podríamos llamarlo así. Lo podemos llamar así, que ayudan mucho y bueno, después de esta charla nos podemos dar cuenta de lo necesario que es escuchar, tener en cuenta las emociones, escucharnos a nosotros mismos, acudir a buenos profesionales y tener en cuenta muchas más otros pilares antes de ir directamente a la farmacia y pedir un ibuprofeno, ¿no? Por ejemplo. Que parece que el ibuprofeno lo arregla todo, ¿no? Pero justamente es al revés, y si haces este ejercicio de dar la vuelta y empezar a ser consciente de todo y a hacer tu propio trabajo, encuentras el origen de cada dolor, de cada dolencia, y quizá puedes hacer de una manera más íntegra un trabajo más completo para curarte, para sanarte tú mismo, con ayuda, consejos. Yo siempre digo, y en el subtítulo de mi primer libro, que tiene 16 ediciones, digo, conocerse para curarse. Es decir, nosotros estamos ahí para ayudar, pero quien tiene las herramientas de cambio es uno mismo. Porque si tú no cambias tus hábitos, si tú no cambias tu manera de comer, tú no cambias tu manera de hacer deporte o no, si tú no cambias ciertas cosas que te están generando esa enfermedad, pues nada cambiará. Y alguien podría decir, oye, pues si tengo una hernia y me duele, algo voy a tener que hacer. Por supuesto, hay que hacer algo, pero hay que saber darle el enfoque desde todas las áreas. Una persona con una hernia inmensa a lo mejor no tiene dolor, y una persona con una mini hernia se está muriendo. ¿Por qué pasa? Una persona con mucha artrosis en una rodilla nunca le ha dolido, una persona con un pequeño desgaste del menisco se está quejando de mucho dolor. ¿Qué diferencia a estas personas? ¿No? La gestión de su propio cuerpo. El conocerse a uno mismo, esto ahora me ha recordado una vez que yo, gracias a Dios, he tenido solo 2 migrañas en mi vida y fueron causadas también por algo concreto que me había sucedido después de la maternidad.
Y fue un doctor muy especialista en migrañas y me dijo esto, de que debía gestionar mejor el estrés y los momentos. Y yo le dije, bueno, pero hay cosas que no las puedo cambiar. Porque hablabas tú de cambiar uno mismo, ¿no? Sí. En el cambio, ¿no? Y me dijo, bueno, una persona que es muy alta no puede cambiar su altura, pero si cada vez que pasa por la puerta se da un golpe, puede agacharse. Y fue para mí una lección de lo mejor de la consulta. Un buen ejemplo. El dolor de cabeza no volvió, pero sobre todo creo que fue por ese consejo. Porque me hizo pensar y decir, sí que puedes cambiar. No, las personas no cambian, no es verdad, sí que puedes cambiar, ¿no? Aunque fisiológicamente no te lo permita por algo, pero que tienes una hernia, pero seguramente si retomas todo este trabajo de cambiar lo puedes solucionar. Pues me parece maravilloso lo que hemos conseguido esta tarde aquí, David. Muy bien, a mí también. La verdad es que me maravilla que poder tener profesionales que piensen así y que nos den estas opciones de decir, bueno, vamos a pensar, a buscar dónde empieza todo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, David. Gracias a vosotros. Y con ganas de leer tu último libro. ¿Cuándo sale? Pues seguramente está acabado. Estamos ahora con la portada, con la contraportada. En septiembre haremos el lanzamiento. Lo celebraremos y lo leeremos seguro. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros.